Me gustaría comenzar diciendo que llevo un estilo de vida bastante, entre comillas, recto, así que estoy seguro de que lo que vi y oí la pasada Nochevieja no fue producto de alguna alucinación o estupor por borrachera, sino que fue 100% real. Vivo en las afueras de un típico pueblo pequeño del sur, por lo que algunos de mis amigos viven aún más lejos, en el campo, en zonas que solo son accesibles por esos oscuros caminos rurales secundarios. Uno de mis amigos, Darren, vive con su familia en uno de los barrios más adinerados de la zona, al que solo se puede llegar por estos caminos secundarios. Cada año, su familia organiza una fiesta en su casa en Nochevieja, a la que están invitados todos los amigos de la familia, incluyéndome a mí. Es una ocasión bastante divertida, así que siempre me emociono cuando recibo la invitación formal de los padres de Darren por correo. Dado que el clima en el sur puede ser bastante extraño en lo que respecta al invierno, no hizo mucho frío hasta unos días antes de Nochevieja. Recuerdo que el aire recién helado, combinado con los caminos rurales bacheados y descuidados, hacía que el viaje a la casa fuera incómodo. Normalmente no conduzco con las luces altas, ya que odio como otros conductores siempre me ciegan con las suyas, pero la oscuridad total de la sinuosa y estrecha carretera lo hizo una necesidad esta vez. De todos modos, la estrecha carretera estaba rodeada por ambos lados por una densa línea de árboles, por lo que incluso con mis luces altas era difícil ver exactamente dónde estaban todas las curvas y giros más adelante. Cabe destacar que no hay otras casas entre el desvío hacia la carretera y el vecindario de Darren, excepto por una cabaña solitaria que parecía haber estado abandonada durante años, aunque a veces podía ver luces encendidas en su interior cada vez que pasaba por allí. Unos minutos después de iniciar el viaje, en un tramo particularmente recto de la carretera, mis luces iluminaron algo más adelante, entre los árboles, algo blanco contra la oscuridad. A medida que me acercaba, pude ver que era la figura de una persona, de pie, completamente sola a un lado de la carretera. No se movía ni se escondía, simplemente estaba de pie, completamente inmóvil, de espaldas a los árboles. Era una mujer, evidentemente, que llevaba un vestido o túnica blanca, algo para nada apropiado para el frío. No apagué las luces altas por precaución, por lo que no pude distinguir ningún detalle específico en el resplandor reflectante del vestido blanco. Al pasar a su lado, agradecí a mi buena estrella que no se hubiera interpuesto en medio de la carretera, obligándome a detenerme, pero luego comencé a preguntarme si tal vez debería haberme detenido para ver si necesitaba ayuda. Quizás era otra invitada que intentaba llegar a la fiesta de Darren, pero no fue hasta que miré por el espejo retrovisor y vi, en el resplandor rojo de mis luces traseras, que la mujer había girado su cuerpo para seguirme, todavía congelada en ese único lugar. Definitivamente fue espeluznante y, en ese momento, me alegré de no ser el mejor ejemplo de un buen samaritano. De ninguna manera era una compañera de fiesta. Llegué a la fiesta sin más incidentes alrededor de las 8 de la noche, estacionando en el círculo de grava entre la docena de otros autos que había fuera de la casa de Darren, la cual estaba situada en un gran claro en el bosque circundante, al igual que todas las otras casas espaciadas del vecindario. Las festividades continuaron hasta que vimos caer la bola en Nueva York y también hasta que el reloj de nuestra propia zona horaria marcó las 12. Después de eso, todos comenzaron a irse lentamente. Me quedé un poco más para ayudar a limpiar, como solía hacer, ya que era uno de los amigos más cercanos de la familia de Darren. Para cuando yo mismo me fui, mi auto era el único que quedaba frente a la casa. Cuando entré y lo arranqué, se encendió una luz de baja presión de los neumáticos. Mi auto es un modelo antiguo, por lo que no me dio detalles exactos sobre qué neumático estaba bajo o cuántos tenían el problema. Antes de entrar en pánico, recordé que este tipo de cosas siempre suceden con mis neumáticos cuando el clima se vuelve frío por primera vez después de un largo periodo cálido. Supuse que podría llegar a casa bien,
Pero antes de irme, recordé a esa mujer que había visto de camino. ¿Todavía estaría por ahí en alguna parte? ¿Alguien más se habría topado con ella? Había otro camino en la dirección opuesta que podía usar para llegar a casa y evitar esa carretera, pero añadiría otros 20 minutos más o menos a mi viaje, lo cual no quería hacer tan tarde en la noche y con posibles conductores ebrios por ahí. Decidí simplemente aguantarme y volver por donde había venido. Realmente desearía no haberlo hecho. Apenas unos minutos después, en ese mismo camino oscuro y secundario, pude sentir que algo era diferente con mis neumáticos. También podía oírlo. Sonaba como metal desnudo raspando contra la carretera. Lentamente, mi coche se detuvo por completo. Murmuré. Esta era una situación completamente diferente. Todo lo que pasaba por mi cabeza era: ¿se me cayeron los neumáticos? En contra de mi buen juicio, tuve que salir del coche para ver qué pasaba. Estúpidamente, apagué el motor y cerré la puerta. Las luces del coche se apagaron automáticamente y me vi sumergido en la profunda oscuridad del bosque circundante. Con la linterna de mi teléfono, examiné cada uno de mis neumáticos. Mi corazón se hundió cuando vi que todos y cada uno de ellos estaban hechos trizas, como si hubieran sido desgarrados por las garras de algún animal. Podría haber razonado que si uno tuviera un gran pinchazo, el camino lleno de baches podría haber causado aún más daño, pero ¿los 4 neumáticos? Esto fue deliberado, pero no, pensé, ¿podría haber sido ella? Me quedé allí, desesperado. Nadie estaría fuera a esa hora en esta carretera, ni siquiera en Nochevieja. Tendría que llamar a una grúa o a alguien para que viniera a buscarme, pero, por supuesto, no había servicio telefónico tan adentro en el campo. Pero justo cuando estaba a punto de volver al coche, el suave viento amainó. Las ramas desnudas de los árboles dejaron de balancearse, e incluso la vida salvaje que todavía estaba fuera a esta época del año se quedó en silencio. Me congelé. Nunca había escuchado tal silencio antes. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un minuto, antes de que escuchara el repugnante sonido de una ramita rompiéndose en algún lugar entre los árboles. Algo se estaba moviendo. Al instante apagué la luz de mi teléfono, dejándome en completa oscuridad. Las hojas en el suelo continuaron crujiendo, como si alguien estuviera acechando por el bosque. ¿Era una ardilla? ¿Un ciervo? No, este era el tipo de silencio de una presa cuando un depredador estaba cerca. Y entonces oí: te veo. Se me encogió el estómago. Todo el aire fue succionado de mi cuerpo. Ni siquiera pude gritar. Era la voz de una mujer, suave y silenciosa, proveniente de la oscuridad total de la línea de árboles, a no más de 15 pies de distancia. Lo dijo sin malicia, lo que de alguna manera lo hizo aún más espeluznante. En ese momento, todo lo que quería hacer era acurrucarme en el suelo y morir. Entonces oí: ¿puedes verme? No fue hasta que escuché la voz de nuevo que mi respuesta de lucha o huida se activó. Pero estaba desorientado, de pie en la oscuridad. Tenía que volver a encender la luz de mi teléfono si quería ver en qué dirección huir. Apunté la linterna directamente frente a mí y, de pie en el borde de la línea de árboles, estaba la mujer del vestido blanco. Esta vez, sus rasgos eran visibles. El vestido estaba sucio, cubierto de manchas oscuras. Era pálida como la muerte, delgada como un palo, y su desaliñado cabello gris le caía hasta los codos. Pero su rostro era casi indescriptible, grotesco, como si le faltara la mitad de la mandíbula, y sin embargo, parecía como si estuviera tratando de sonreír. En mi horror indeciso, tuve la linterna apuntándola durante unos momentos antes de salir corriendo a toda velocidad por la carretera, de regreso hacia la casa de Darren. Esa cabaña que había mencionado antes estaba más cerca en la dirección opuesta, pero ¿y si esta mujer era la que realmente vivía allí? No sé si fue un pensamiento racional en el calor del momento, pero no tenía tiempo para preguntármelo. Mientras corría por la carretera, podía oír el chasquido de las ramitas y el crujido de las hojas detrás de mí. Me estaba persiguiendo, pero rápidamente pude perderla con una enorme descarga de adrenalina. Regresé a la casa de Darren, ignorando el resto del vecindario, y golpeé la puerta, suplicando que se abriera. Su madre abrió la puerta y rápidamente me hizo pasar, al ver lo alterado que estaba. Le expliqué todo a ella, junto con Darren y su padre.
Fueron comprensivos, ofreciéndome pasar la noche allí mientras llamaban a la policía y a una grúa, lo cual acepté con gusto antes incluso de contactar a mi propia familia. La policía dijo que registrarían la zona alrededor de la carretera esa noche y que podría volver a buscar mi coche y hacer una declaración al día siguiente. Pero todo lo que quería por ahora era dejar atrás esa noche y quedarme dormido en la habitación de invitados. Pero pronto descubrí que la noche no había terminado. Me desperté de mi sueño con el sonido de un ligero golpeteo en la ventana del segundo piso. Miré el reloj digital en la mesita de noche. Recuerdo la hora exactamente, 3:14 de la madrugada. Por supuesto, ninguna de las ventanas de la habitación tenía persianas. No me atreví a mirar hacia afuera hasta que escuché la voz ahogada desde el exterior, la misma voz diciendo: "Te veo". La mujer todavía estaba ahí fuera. Me había perseguido hasta aquí y ahora estaba lanzando piedras para llamar mi atención. Si no iba a mirar por la ventana antes, definitivamente no lo iba a hacer ahora. No iba a moverme de mi lugar en esa cama ni a dormirme hasta la mañana, cuando saliera el sol y la familia de Darren se despertara. La mujer se había ido, afortunadamente. Les conté lo que había pasado y todos miramos afuera juntos antes de que apareciera la policía. En el patio, más o menos donde había escuchado venir la voz, el padre de Darren encontró un gran cuchillo oxidado que no pertenecía a la familia. Presumiblemente, fue lo que la mujer había usado para cortar mis neumáticos. Pero eso también significaba que había seguido mi coche hasta la fiesta al principio de la noche y me había atacado específicamente cuando todos los demás estaban adentro durante las festividades. Los padres de Darren llamaron y preguntaron a los otros invitados de la fiesta si habían visto algo sospechoso la noche anterior, y uno de sus amigos dijo que había visto a alguien con un vestido blanco caminando afuera desde la ventana, pero no le dio importancia, ya que la gente entraba y salía toda la noche. Cuando di mi declaración a la policía, les dije que revisaran alrededor de esa cabaña en la carretera, ya que tenía el presentimiento de que esa mujer tenía algo que ver con ella. Finalmente lo hicieron y me informaron que no encontraron a nadie viviendo allí, pero que había animales salvajes muertos y destripados esparcidos por todo el bosque circundante. La mujer que vi nunca fue encontrada, lo que, por supuesto, plantea un montón de preguntas. Sin embargo, las más aterradoras para mí son cómo pudo rastrearme tan rápido una vez que salí de la fiesta y, si le faltaba gran parte de su cara, cómo pudo pronunciar esas palabras con tanta claridad. A pesar de lo que pasó, seguiré yendo a la casa de Darren para la Nochevieja de nuevo este año, pero esta vez me aseguraré de compartir el viaje y tomar el camino largo. Cuando tenía 26 años, hice un viaje a San Diego en avión. Me quedé con un amigo durante unos días y reservé un vuelo tardío de regreso a casa. Mi vuelo aterrizó a medianoche. Para cuando bajé del avión y llegué al punto de recogida del transporte terrestre, eran como las 12:30. Hice señas a un taxi cualquiera en la zona de taxis y le di al conductor la dirección de mi casa. Dijo que me llevaría por $30, lo cual era una muy buena oferta en comparación con Uber. Salió para ayudarme a poner mi maleta en el maletero de la furgoneta, pero le dije que estaba bien con ella en el asiento a mi lado, así que levantó mi maleta y la puso en el asiento del lado izquierdo, detrás de él. Yo estaba sentada en diagonal a él. Volvió a entrar en el coche, buscó las indicaciones para llegar a mi apartamento y nos pusimos en marcha. Mi apartamento en ese momento estaba a una media hora en coche del aeropuerto sin tráfico. A esa hora, obviamente no había tráfico. Nos metimos directamente en la autopista y nos movíamos rápido. Capté los ojos del conductor mirándome a través del espejo en 2 ocasiones distintas y, en la segunda vez, habló. Me preguntó de dónde venía. Dije San Diego. Dijo, "Oh, muy bonito". Luego me preguntó qué estaba haciendo allí. Dije que solo estaba visitando a un amigo que vive allí. Su respuesta fue, ¿tu amiga es tan guapa como tú? Y, sinceramente, mi primera reacción fue reírme, pero el comentario me pareció muy espeluznante, y que fuera lo tercero que saliera de su boca en el viaje no ayudó. A partir de aquí, sus preguntas se mantuvieron en un tono coqueto. Me preguntó, ¿qué hace una chica guapa como tú viajando sola? Y tuve una respuesta un poco atrevida, diciendo, bueno, acabo de decir que no estaba sola, estaba visitando a mi amigo. Y su refutación fue que, al volar sola, estaba viajando sola. Mantuve mi ligera osadía y dije,
podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Él se rió y dijo que solo estaba bromeando. Este hombre debía tener como 45 años. Sentí que coquetear con una chica sola de 20 y tantos años como yo era un poco espeluznante. Sin embargo, no era la primera vez que me enfrentaba a algo así. Mientras continuábamos por la autopista, miré hacia arriba al ver el paso elevado familiar justo al lado de mi salida, pero al pasarlo, no estaba disminuyendo la velocidad. Dije, esta es mi salida, mientras estaba literalmente a punto de pasarla, y pasamos un bando. Repetí mi frase más fuerte, diciendo que esa era mi salida. Se disculpó y dijo que tomaría la siguiente. Traté de echar un vistazo a su pantalla para ver si había puesto la dirección correcta, pero estaba en un ángulo que no me permitía verla. La siguiente salida estaba aproximadamente a 1 milla más adelante. Comencé a sentarme en el borde de mi asiento un poco. Cuando se acercó la siguiente salida, dije en voz alta y clara, tienes que salir aquí, y sin hacerme caso, encendió su intermitente y se desvió en la salida. Noté que me miraba por un segundo a través del espejo. Casi sentí una pizca de molestia en su rostro, pero supongo que eso cambió rápidamente cuando, ni un minuto después, me preguntó si tenía novio. Respondí al instante, sí, vive conmigo. Noté que me miró de nuevo y creo que se dio cuenta de lo rápido que respondí. Me preguntó cómo se llamaba mi novio. Sí, lo digo en serio. Decidí que ya era suficiente. Le dije, voy a ponerme los auriculares, así que me puse los AirPods en los oídos, aunque estaban prácticamente sin batería. Aún así, solo quería que este hombre dejara de hacerme preguntas. Preguntar el nombre de mi novio fue un nivel de rareza superior, casi como si me estuviera interrogando. Envié un mensaje de texto a mi familia y amigos cercanos sobre este espeluznante taxista y compartí mi ubicación en caso de que, Dios no lo quiera, las cosas se pusieran feas. Estábamos en una zona familiar de mi ciudad ahora. Nos detuvimos en el primer semáforo en rojo desde que salimos de la autopista. Miré en el espejo y todo lo que vi fueron sus ojos mirándome fijamente, casi de una manera amenazante. Sé que no me dijo nada porque ni siquiera tenía música ni nada sonando, así que lo habría escuchado. El semáforo ahora estaba en verde y él todavía me estaba mirando. Tuve que decirle que el semáforo estaba en verde y comenzó a moverse de nuevo. Nadie en mi familia respondía, excepto mi hermano mayor, que debía ser el único despierto, pero vive a 2 horas de mí. Mi hermano me dijo que debería abandonar el coche si me sentía amenazada o en peligro. Ahora estábamos en una calle principal de mi ciudad, pero no había coches en la carretera. Se acercaba la 1 de la madrugada de una noche entre semana. Nos detuvimos en otro semáforo en rojo y sentí a ese hombre mirándome de nuevo a través del espejo. Entonces noté un coche de policía estacionado en un aparcamiento vacío. En una decisión impulsiva, agarré mi maleta y mi mochila y abrí la puerta de la furgoneta. El hombre comenzó a gritarme, ¿qué estás haciendo? E intentó cerrar la puerta con el botón de encendido en la parte delantera, pero la forcé para abrirla. En el segundo en que la puerta estuvo lo suficientemente abierta como para que yo saliera, salí corriendo hacia el coche de policía. En lugar de salir del coche y perseguirme por mi dinero, simplemente siguió conduciendo, lo que ya era una gran señal de alarma. Cuando lo vi alejarse, dejé de correr y reduje mi ritmo a una caminata rápida hacia el coche de policía. El oficial en el coche se dio cuenta de mí, ya que lo vi levantar la vista y bajar la ventanilla. Le dije que el taxista que me llevaba me estaba dando muy mala espina y que me había ido por mi propia seguridad. Le pregunté al policía si podía llevarme a casa y, afortunadamente, dijo, sube al asiento trasero. Ser una mujer asustada obviamente ayudó, pero, creo que deberías ir a los policías pidiéndoles que sean tu servicio de taxi gratuito. Absolutamente no. Para cuando estaba en el coche, ese taxi ya se había ido. El policía me llevó a casa y estuvimos allí en unos 5 o 10 minutos. Entré y ni siquiera me molesté en desempacar. Fui directamente a cepillarme los dientes y a tirarme a la cama. Parecía que justo cuando me metí en la cama, llamaron a la puerta principal de mi apartamento. ¿Y si era el taxista? Tenía mi dirección, después de todo. ¿Y si venía por su dinero? O peor. Los golpes persistieron durante unos minutos, luego hubo silencio por unos minutos, y luego hubo más golpes. Obviamente, nunca salí de mi habitación. No quería estar cerca de la puerta principal. La puerta estaba cerrada con llave, y eso era lo que importaba.
Finalmente, los golpes cesaron y me quedé dormida. Al día siguiente, volví al trabajo. Tenía un turno un poco más tarde, afortunadamente, así que no tuve que levantarme demasiado temprano. Sin embargo, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi vecino de al lado, George. Dijo que mi padre había estado allí antes, tratando de entrar en mi apartamento para dejar algo, pero no tenía llave. George llamaba para confirmar que, de hecho, estaba esperando a mi padre, y le dije que no había sabido nada de él. George dijo que en realidad no lo vio dejar nada, solo estaba mirando por las ventanas, lo que llamó su atención. Le di las gracias y luego llamé a mi padre y, como esperaba, mi padre dijo que estaba en el trabajo y que no había pasado por mi casa. Aproveché este momento para explicarle toda la situación del taxista a mi padre de nuevo, pero por teléfono esta vez. Quería que volviera a casa por unas noches y le dije que lo haría. Solo necesitaba ir a casa y empacar mis cosas primero. Después del trabajo, llegué a casa alrededor de las 9 de la noche. Terminé mi colada de la noche anterior y empaqué una bolsa con algo de ropa y mis cosas de trabajo para los próximos días. Sin embargo, algo en mi apartamento se sentía raro. Nunca me pongo nerviosa por estar sola, pero esa noche sentí que no estaba sola. En el fondo, sentí que era porque toda la situación del taxista me había incomodado, pero sentía que seguía escuchando pequeños crujidos en el suelo de madera, como por la presión del peso de alguien. Simplemente no podía determinar de dónde venían. Sinceramente, me estaba asustando a mí misma y traté de darme prisa, coger todas mis cosas e irme. Fue más o menos en el momento en que estaba lista para salir de casa cuando escuché un crujido proveniente del pasillo, desde la habitación de invitados. Me giré y escuché una voz decir: "No iba a hacerte daño". Y vi un brazo aparecer a la vista desde detrás de la pared, y simplemente salí corriendo hacia la puerta principal antes de que pudiera siquiera entrar en el pasillo. Estaba afuera, gritando y golpeando la puerta de mi vecino George. Todavía era lo suficientemente temprano como para que él y su esposa estuvieran despiertos. Salieron corriendo y yo rogué por ayuda. En lugar de entrar en mi apartamento, llamamos al 911 y esperamos a que aparecieran los oficiales antes de entrar. Mi apartamento no era enorme, por lo que revisar todos y cada uno de los posibles escondites no tomó mucho tiempo. La puerta corredera trasera que daba al área del patio trasero compartido estaba abierta, lo que también sugería que huyó por el patio trasero. Desafortunadamente, no tenía ningún registro del viaje en taxi que tomé, por lo que no tenía el número de taxi ni el número de matrícula ni nada. Solo podía describirlo como una minivan amarilla y dar la descripción del hombre. Sin embargo, describí la ruta que tomamos y la hora en que recuerdo haber llegado a la ciudad, con la esperanza de que tal vez pudieran tocar las puertas de algunos negocios locales y revisar sus cámaras que apuntaban a las calles. Cogí mis maletas ya hechas y me dirigí a casa de mis padres, donde me quedé una semana. Querían que me quedara aún más tiempo, pero tenía que volver a casa. Mi papá me ayudó a instalar algunas cámaras de Amazon en mis puertas delantera y trasera, y también compré un taser para poner junto a mi cama para defensa propia. He vivido en 2 apartamentos diferentes desde esta experiencia. Nunca he tenido que usar el taser. También evito los taxis ahora si estoy sola, ya que son mucho menos rastreables que una aplicación de viajes compartidos, pero también se oye hablar de taxistas falsos que secuestran a gente todo el tiempo. Me pregunto si ese era un taxista real o si era un vehículo robado.